esperamos de que no. ¿Ya? El día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a historia universal, ¿no? Y lo que corresponde al tema de Grecia. Llegamos a una cultura clásica. Pero hoy Grecia. vamos a desarrollar Grecia parte uno. ¿Está bien? Grecia parte uno, porque es una sociedad bastante Ok, amplia, profe. pues. Es una sociedad bastante amplia. Y entonces necesitamos desarrollarlo en dos partes. Y el día de hoy entonces Grecia parte uno. Ese es lo que vamos a tener. Grecia parte uno. ¿Ya? La Grecia, y por si acaso, Grecia antigua se tiene que decir. Grecia antigua, es lo que se tiene que decir. ¿Ya? Bien, a ver, avanzamos. ¿Qué tenemos con Grecia? ¿Qué tenemos con esta sociedad clásica? Mira, ve, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy día dice, primero debo saber cuál es la ubicación. ¿Ya? ¿Cuál es la ubicación de Grecia? En este caso, Grecia se ubica en lo que es, ¿ya? La península Italia. de los Balcanes. La península de los Balcanes. Esta es, ¿ya? Parte sudeste del continente europeo. Europa tiene tres penínsulas reconocidas. Europa. La península ibérica, donde está España y Portugal. La Itálica. península itálica, donde está De Italia. Italia. Y la La península bota. balcánica, donde justamente está Grecia, que es la más importante. Son tres penínsulas. ¿Está bien? En esa Ujú. tercera península está justamente la de los Balcanes. Y ahí está Grecia. Ahora, la Grecia antigua, se divide en Grecia continental, que es el territorio denominado como tierra firme, ¿ya? Territorio continental. Ahí tienes, ¿no? La península de Ática y la península del Peloponeso, ¿ok? La península de Ática y la península del Peloponeso, por si acaso, ¿ya? La península de Ática y la península del Peloponeso. Esa es. ¿Dónde están, profesor? Mira, ve, aquí, aquí. Esta de acá, todo esto es los Balcanes, todo esto. Todo esto es los Balcanes. Todo esto. Todo esto es los Balcanes. Este mar que ves acá debería ser el mar Mediterráneo, que para ese tiempo tenía otros nombres. Esta parte de acá se llamaba mar Egeo, esta parte de acá mar Jónico. Todo esto es los Balcanes. Y los Balcanes tienen dos partes. La península de Ática, donde está Atenas, mira aquí. Ahí está Atenas, esto se llama Ática. La capital de Grecia, Ática. Atenas. Exacto. Y es de la península del Peloponeso, donde está Esparta, mira, de Esparta. ¿Me entiendes? Espartanos. Los espartanos, claro, ahí están. Entonces, tienes dos subpenínsulas en Grecia continental. Todo eso es Grecia continental. ¿Está bien? Ahora, la Grecia antigua también tiene una Grecia insular. Grecia insular, son todas las islas. Islas. Exacto. Islas del mar Egeo y del mar Jónico, que Creta es una ínsula. son los mares que rodean la península balcánica. Aquí está el mar Egeo, aquí está el mar Jónico. Todas las islas que estén en esos dos mares, ¿no? Que en uno solo se llama mar Mediterráneo, es justamente la Grecia insular. Ahí están las islas de Samos, Rodas, ¿no? Lesbos, Creta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay varias islas y todo lo que sea isla es justamente Grecia insular, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, Rodas, donde estaba el famoso Coloso de Rodas, una de las maravillas antiguas que fue destruida, Coloso de Rodas.
Acá está, por ejemplo, bueno, este no es isla, pero quiero que entiendas que acá es ya puerto y acá está Mileto, por ejemplo. Tú conoces a Tales, el teorema de Tales, ¿sí o no? Tales, ¿de dónde era? De Mileto. Ahí está. ¿Me entiendes? Samos, si es una isla. Delos, donde está, ¿no? Uno de los adoratorios. Uno de los adoratorios, ¿no? Delos, ¿no? Y así hay varias islas importantes. Y la Grecia Magna es la que no está en el mapa. La Grecia Magna es el sur de Italia. Es el sur de Italia. Sur de Italia y lo que es, ¿qué cosa? Lo que es la isla de Sicilia. La isla de Sicilia, que está ahí al costado de lo que es Italia. ¿Dónde lo vemos esto? Facilito. Aquí, mira. Esto lo vamos a ver aquí. Vas a ver esto primero. Aquí está. Nos vamos a los Balcanes. Ya estás viendo mi pantalla del Google Maps. Ahí está. Y nos Profe, vamos ¿usted a vive en el los Callao? Balcanes. ¿Ah? Profe, ¿usted vive en el Callao? Claro, yo vivo en el Callao frente al aeropuerto. Ahí está, mírame. Ah, ya. Ahí está. Ya llegamos ya. Esta es Grecia. ¿Me entiendes? Mira dónde está. Grecia. ¿Está bien? ¿Cuáles eran las penínsulas en Europa? Ahí está. Ibérica, Profe, Grecia está muy Itálica, lejos del Perú. Balcánica. ¿Cómo dices? Que si Grecia está muy lejos del Perú. Claro, mira de. Al otro lado del mundo. Exacto, acá está Perú Aso. y acá está Grecia. Ahora, la cuestión está que tú llegues a Europa y en Europa te puedes trasladar rápidamente, ¿ah? Es otro Me mundo. acuerdo que Italia y Grecia compartían el mar Jónico, ¿no? Jórdico. Exacto, mira, Jónico. aquí, Profe, este de Egipto acá, también está al otro lado. este de acá, claro, este de acá es el mar Egeo. Este de acá es el mar Jónico. Jónico, Este de acá sí. es el mar Mar Tirreno. Mediterráneo. Mar Todo Tirreno. es el mar Mediterráneo. Y acá está Grecia, ¿ya? Acá está la península de Ática y esta de acá es la península del Peloponeso. De esa manera es. Y esto todo en general es los Balcanes. Y esta parte sur de acá, todo esto de acá, toda la suela de la bota, se puede decir, de Italia, es la Magna Grecia o la Grecia Magna, que era lo que te estaba explicando. Magna Grecia o Grecia Magna, el sur de Italia, incluso la isla de Sicilia. Esta es la isla de Sicilia. Esta es la isla de Sicilia, ¿no? Italia tiene Sicilia, tiene Cerdeña, ¿no? Así como el embutido, Cerdeña. Ya, Sicilia también es parte de lo que es la Grecia Magna o Magna Grecia. ¿Está bien? Entonces ya estamos ubicados. Ahora, una vez ubicados, vamos a tener lo siguiente. Ya regresamos. Ahí está. Entonces ya sabemos dónde estamos. Ahora, ya estamos ubicados, ya sabemos Grecia continental, Grecia insular, Grecia magna. Luego, otra cosa que debo saber yo. ¿Qué más debo saber? Todo el proceso histórico de Grecia. Por lo general siempre se dice, ¿no? Grecia tiene a Esparta y Atenas, y eso nada más estudian. Cuando Grecia tiene una historia amplísima, grande, amplísima, grande, toda una historia que la convierte en la Grecia clásica, pues. O sea, dentro de la historia universal, Roma y Grecia son las más relevantes, las más importantes. Por eso se le llama la Grecia clásica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Todo el proceso. Del 3000 antes de Cristo al siglo IV, siglo III antes de Cristo. O sea, mira, no es mucho, ¿ah? No es mucho esta parte. Date cuenta, para que más o menos me ubique qué estoy viviendo yo en el Perú en este momento, te podría decir que estamos viviendo desde el arcaico superior, Cotox, Caral, Huacaprieta, hasta el desarrollo de Chavín. Hasta el desarrollo de Chavín. ¿Entiendes? Ese es más o menos el periodo.
arcaico superior al formativo, ¿no? De Caral a Chavín. Ese es el periodo que abarca todo el desarrollo de Grecia. Ahora, ¿qué es lo que debo saber yo de esta etapa? ¿Qué es lo que debo saber de manera mínima? ¿No? De manera mínima. Que todo comienza primero en la isla de Creta, con la civilización minoica. Y eso tú lo sabes, ¿ah? Eso tú lo sabes, porque es la famosa leyenda que te deben haber contado en lenguaje o literatura. La leyenda del rey Minos y el famoso Minotauro. ¿Has escuchado eso, sí o no? El Minotauro. Sí, profe. Supongo yo. Ya. Luego lo vamos a ver de todas maneras. Luego, Profe, es lo que usualmente te cuentan, pues. claro, luego está de la isla de Creta, nos vamos a lo que es ya territorio continental, a un lugar llamado Micenas. Y ahí se va a llamar civilización micénica. Estos son los inicios de Grecia, entonces. Sí. Luego tenemos una época denominada oscura. Lo único que debes saber de acá, de esta época oscura de Grecia, se llama oscura porque no se ha encontrado tanta evidencia de lo que pasó entre esos años, entre ese periodo. Lo importante ahí es que hay un pueblo importante llamado los dorios y que nacen las polis. ¿Qué son las polis? Son ciudades. Son como países. Ciudades. ¿Ciudades-estados? Ciudades-estado, correcto. Y tienes razón al decir países. ¿Por qué? Porque antes, Son independizados. claro, cada país, cada ciudad era como un país porque cada uno era independiente. Claro, tienes toda la razón ahí. Se podría decir que podrían ser mini países, algo así, porque eran ciudades-estado. Tienes razón. Ok, luego tienes una época Pero si no toman el arcaica. examen eso, profe, ¿cómo lo diría? ¿Cómo qué? Ciudades-estados, ¿no? Si me lo Ciudades-estado. tomara Ese ya, la es definición el en general. término adecuado. Ya. Ciudades-estado. Luego, una época arcaica, donde hay regímenes aristocráticos, tiranías, etcétera, que no lo vamos a estudiar en este año todavía. Y acá, la época clásica, esta sí. Esta es la esencia de toda la clase. La época clásica. El apogeo de las ciudades-estado. Atenas, Esparta, el desarrollo de las guerras médicas, ¿no? Cuando pelean, por ejemplo, los griegos y los persas, eso tú lo has visto en la película 300, ¿sí o no? 300 guerreros. Claro, ahí están las guerras médicas. Claro, bro. Eso es época clásica, ¿ya? Y la última etapa, para saberlo también como una cuestión de dato, la época helenística, cuando los griegos fueron invadidos por los reyes de Macedonia, los macedonios. Y dentro de los macedonios no vas a recordar, creo yo, a Filipo II, que vas a tener que recordarlo para la prueba. Eso va a ser en Grecia 2, no te preocupes. Pero sí también me vas a recordar al más importante de que Filipo II, que es su hijo, y que logró que Grecia sea una sociedad que se amplió por bastantes lugares de Europa, Asia y África incluso. Que en este caso vamos a tener al popular Alejandro. Alejandro Magno. Que también tiene su documental, su película y todo eso, Alejandro Magno. Ok, entonces eso lo vamos a dejar ahí. Lo que vamos a hacer el día de hoy solamente es una parte de esto nada más. ¿Está bien? Pero este esquema que te estoy presentando acá es todo el proceso histórico de Grecia. Todo el proceso histórico de Grecia. ¿Está bien? Listo. Vamos con la siguiente. Ya, civilización egea. Ya, civilización egea, porque están en el mar Egeo. También lo vas a encontrar como civilización cretense. Mira, ve. Civilización. De Creta. Este es de los inicios. Exacto, de Creta. Creta, correcto. Ya se le dice Egea porque el mar es la parte más importante, ¿no? Y se llama mar Egeo. Bien, ¿qué tenemos aquí?
tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos lo referente a, escúchame, periodo cretense o minoico. Es la primera etapa, la más antigua. Cretense o minoico, ¿ya? Porque están en la isla de Creta, lo vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de gobierno tiene? Talasocrático. Si me dicen gobierno talasocrático, es el gobierno de los hombres del mar. O sea, los navegantes son los que van a gobernar. Son los de la clase superior. Son los más importantes. ¿Está bien? A eso se refiere con este periodo, por si acaso. ¿Ya? Ahora, el rey más Profe, destacado. la cultura grecia está casi destruida, ¿no? Sí, en gran parte. Es Pero la que puedes ver todavía. hubo una pelea, algo así, ¿no? Claro, eso va a ser las guerras del Peloponeso que fue entre ellos. Pero lo vamos a ver, no te preocupes. Entre ellos y las guerras médicas. Entonces, gobierno talasocrático. Destaca el rey Minos. ¿Cuáles son las ciudades que van a aparecer, que son importantes en este periodo cretencio-minoico? Las ciudades de Nosos, las ciudades de Faestos o Faistos y la llamada Agia Triada. Profe, ¿cuál voy a aprender yo? Mira, tú simplemente me vas a decir periodo cretense-minoico, rey Minos del palacio de Nosos. ¿Está bien? Ese es. ¿Ya? Escritura lineal A, normal. Y estos del periodo cretense llegan a su fin con la invasión de un pueblo llamado los aqueos. Los aqueos. Los aqueos serán los que dominarán esta zona de la isla por si acaso. ¿Está bien? Ahora, otra cosa más aquí. Entonces ya sabemos, Palacio de Nosos, civilización egea, periodo cretense o minoico. Así se va a llamar, cretense o minoico. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. ¿Dónde dijo el profe? El profe dijo en la isla de Creta. Mira dónde está la isla de Creta. Aquí está la isla de Creta. Esta es, o sea, acá están los orígenes de Grecia. Mira dónde está Grecia, aquí, ¿eh? Pero acá están los orígenes, la primera civilización. ¿Cómo dijo que se llama? Palacio de Nosos, en Grecia. Ahí está, ya lo puse, ya llegué. Este es el Palacio de Nosos. Ahí está, la isla en medio del mar Mediterráneo y aquí, en esta zona, se encuentra el Palacio de Nosos. Toda esta parte de acá. ¿Me entiendes? Acá está el lugar donde vivía, pues, el rey Minos y donde se da la famosa leyenda del Minotauro, el laberinto y todo ello. El laberinto Minotauro. Exacto, Dédalo, El Teseo. Teseo, ¿no? Exacto. Y este es, cuando tú vayas por allá a esta isla directamente desde Grecia, cuando viajes, vas a llegar a visitar este lugar. Este es el palacio, que está en gran parte destruido, pero esta es la planicie de recibimiento. Y acá está ya todo el palacio. Esta es una planicie de entrada y este es los restos del palacio. ¿Entiendes? Son los restos del palacio. Atrás es toda una especie de mini ciudad. Era su palacio. Ok, tenía colores medios rojizos. Acá quedan algunas columnas, ¿ven? De cómo eran. Tú estás acá en la parte alta del palacio. De ahí tú puedes, como se dice, bajar sin ningún inconveniente para poder observar el lugar. Ok, entonces ese es el palacio del rey Minos. El palacio de Nosos, como te digo. Ya, el palacio de Nosos. Acá estamos en la parte de atrás, ¿no? Ahí está.
¿no? Y esta es la clásica imagen, ahí está, mira, ve las columnas, todo está, como se dice, casi en gran parte destruido, pero esto tiene pues a la usanza de ahora, ¿cuántos? Esto tendría 5.000 años atrás, ¿no? Los 3.000 antes de Cristo y los 2.000 que llevamos nosotros. Esta es la parte que sí se ha mantenido, mira, de parte del palacio. Esta es la parte. Y esta es la parte que sale por lo general en los libros de historia. ¿Ok? Entonces, ese es el Palacio de Knossos en medio de lo que es Creta. Regresamos y tenemos entonces completada, mira, y ahí está la otra fotografía, completada la primera parte. De ahí, ¿qué sigue? Sigue que como fueron invadidos por los aqueos, entonces ellos se van del lugar. Y al irse del lugar, entonces van a forjar otra cultura. Esa cultura hace que aparezca un nuevo periodo. Periodo micénico, porque ahora están en Micenas. Antes estaban en Creta y se llamaba minoico por el rey Minos. Ahora se llama micénico porque están en un lugar llamado Micenas. Y se llama creto-micénico, ¿por qué? Porque sus orígenes estaban en Creta y ahora están en Micenas. Simplemente por eso estos nombres. ¿Qué característica tienen? Tienen ciudades amuralladas. Ciudades amuralladas que son llamadas ciclópeas, o sea, son sumamente grandes. ¿Dónde se encuentran, profesor? Acá sí me tienes que aprender las dos. Tirinto y, de hecho, Micenas. Tirinto y Micenas. La escritura lineal B, no te preocupes. Y aquí, en este periodo, es que se produce la famosísima Guerra de Troya. La Guerra de Troya. El rapto, ¿te acuerdas? De los troyanos y los griegos. Exacto. El rapto famoso ¿de quién? De esta mujer llamada Helena. Helena. Helena y de Correcto. París. Exacto. Paris. Exacto. Entonces, Aquiles. ajá, Aquiles. La furia de Paris, Aquiles. Helena. Ok, ¿ya? Patroclo. Exacto. Que murió. Este periodo llega a su fin con la invasión de pueblos, de otros pueblos llamados los dorios, los jonios, los eolios, que eran pueblitos que comenzaban a llegar a la zona de Grecia y comenzaban a establecerse en esa zona a través de alianzas o a través también de peleas. Los dorios se iban convirtiendo en uno de los pueblos poquito a poquito más temidos porque ellos llevaron a esa zona de los Balcanes una innovación que hasta ese momento nadie tenía. ¿Qué cosa, profesor? El hierro. Nadie tenía eso por ahí y el hierro van a comenzar a trabajarlo los dorios. Por eso los Ahí dorios decían que una poco a poco armadura van a de ser hierro era temidos. como volverte invencible, intocable. Dime. Tener una armadura de hierro era como decir que eras intocable. Para ese tiempo era lo mejor en cuanto a una confrontación o enfrentamiento. ¿Ok? Entonces, esto vamos a encontrar en Tirinto y Micenas. ¿Ok? Para conocer un poco de ello, vámonos por acá. Vámonos por aquí. Dejamos un rato eso y nos vamos por aquí. ¿Ya? Nos vamos por aquí. A ver, un ratito, por favor. Ahora sí. Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre.
Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre 2 pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. Eso es lo que hemos podido ver en esta primera parte. ¿Ok? En esta primera parte. O sea, nos está explicando mediante la literatura cómo se fue dando el origen de Grecia. O sea, con esto debo entender que Grecia no solamente es parte de Atenas, sino que tiene sus orígenes incluso en la misma literatura. ¿Ok? Ahora... Y sobre esos aspectos de la belleza. El aspecto de la belleza de la misma manera, pues, o sea, sus orígenes estuvieron, ¿qué cosa? Igual en Creta. Sino lo que pasa es que
Cuando ya están en Esparta y sobre todo en Atenas, es donde van a comenzar a aparecer personajes que van a dar los cánones, o mejor dicho, a qué se le va a considerar belleza, ¿no? Y ellos tenían la idea siguiente: belleza no es que a ti te parezca o a mí me parezca. Belleza debe estar en base a algo denominado razón. ¿Me entiendes? Razón. Dar entendimiento de que, por ejemplo, a ver, la Mona Lisa. Vamos a poner así un ejemplo más actual. La Mona Lisa. Todo el mundo conoce la Mona Lisa, ¿sí o no? Y todo el mundo considera que la Mona Lisa es bella. A eso nos referimos. O sea, llegar a un acuerdo de lo que es bello. A lo que es bello. Y este es el periodo clásico. En el periodo clásico destaca lo que es Esparta y Atenas. Pero por si acaso, había Profe, otras... hablando de la Mona Lisa, a mí yo no considero a la Mona Lisa la más bella. Claro, pero como tú dices, tú no consideras. Yo Tú. considero La noche con estrellas. Ya, pero por eso digo, es tú. Pero vamos a la generalidad, a eso nos referimos. Como tú mismo dices, tú no Profe, yo consideras. tampoco. Así es. Claro, es que ya cuando uno no considera, el otro aparece y dice yo tampoco, y el otro dice yo tampoco, y el otro da su punto de Pero vista. es que yo tampoco, profe. Por eso digo, los otros aparecen. Pero tú pregúntale a cualquiera, así, de manera indistinta, y vas a darte cuenta que... Profe, te van a contestar usualmente que sí, porque es que, no sé, hay mucha crítica o algo. No sé cuándo varías. Usualmente juzgan tus pensamientos y que sí, usualmente te contestan que sí, pero no todos piensan lo mismo. Probablemente sí la mayoría, pero no todos. Hay personas que no tienen ese mismo gusto. Pero entonces tú sí sabes cómo piensan los demás. ¿Y cómo sabes tú que ellos piensan diferente a lo que verdaderamente dicen o hablan? ¿Cómo lo Claro, sabes? porque tú puedes No sé, estar profe, diciendo, por tú cómo puedes estar actúan. diciendo una cosa y puedes estar pensando otra cosa. Exacto. Sí, profe, pero también tienes una manera de actuar diferente. Claro, por eso digo, pero ¿cómo saben ustedes? O sea, por ejemplo, yo puedo estar Entonces, no pensando... sé, mandar a un psicólogo más, profe. Ahí para que lo analice. Claro, pero la cuestión No, está profe, que... pero sí, es que pueden decir muchas cosas, pero no todos piensan lo mismo, pero no lo van a decir. Pero sí la mayoría piensa eso, pues, profe. Pero es que ahí tú mismo Eso estás cayendo en eso, estás es de hablando por los demás. lo de la mayoría. Estás hablando por los demás. Y los demás son ellos, no tú. ¿Me entiendes? Los demás, o sea, estás hablando por los demás. Hay mucha gente que dice, yo también, pues hay mucha gente, no. O sea, ¿por qué crees que, por ejemplo, estudiamos el Renacimiento en Historia Universal y no estudiamos otros cuadros? ¿Por qué el Renacimiento? ¿Por qué consideran Porque que es más sí? importante. Exacto, porque lo consideran el más importante, el más influyente, las mejores obras de arte. Y no lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice tal o cual persona. Lo ha Lo dice dejado Lo dice todo. todo el mundo. Pero tampoco Exacto, todo el mundo, pero sí la mayoría, la gran mayoría. exacto, por eso. Por eso dice la belleza como un rango de estilo general. Lo que Belleza dice en la base a la gran mayoría. razón. ¿Me entiendes? Por ejemplo, más grandecita, cuando tengas ahí tu parejita, vas a decir, ay, qué bonito, hermoso, precioso. Para mí puede ser horripilante. ¿Me entiendes? Pero para ti va a ser... Claro, pues, profe, cada uno tiene sus gustos. Sí, cada uno tiene sus gustos. Exacto, pero en base a la razón, si hay un ideal de belleza. ¿Me entiendes? En base a la razón, si hay un ideal de belleza. Y eso es a lo que No, profe, en apuntaron los caso de griegos. quien te gusta o algo, no, ya simplemente ya es cosa de la persona. Pero hay un ideal de belleza. O sea, una idea genérica Profe, de porque belleza. puede ser que la mayoría lo considere fea a la persona y a él le gusta, ¿no? Por eso, ese es ideal de belleza. Lo que acabas de decir. Y eso buscaron los griegos, pues, un ideal de belleza. A ver, en el periodo clásico, ¿qué pasa en el periodo clásico? Se consolidan las polis, o también llamadas ciudades-estado.
Habían varias polis, por si acaso. No vayas a pensar que todo era Esparta y Atenas. No, Esparta y Atenas eran las más importantes. Pero había Corinto, Tebas, Argos, ¿no? Maratón, ¿no? Tirinto, Micenas, Rodas, ¿ok? Etcétera. ¿Ok? Entonces había varias ciudades-estado. No eran solamente Esparta y Atenas. ¿Qué me tienes que saber de Esparta? Y acá vamos a lo esencial, ¿ah? ¿Qué me tienes que saber de Esparta? Mira, Esparta, todos los que formaron el pueblo espartano tienen que ser descendientes del pueblo de los dorios. ¿Te acuerdas de los dorios? Los que trajeron el hierro. Sí, el hierro. Ellos, exacto, los dorios. Esparta es una sociedad militarizada. ¿Ok? Ser guerrero es la prioridad número 1. Dedicarse a otra cosa, que no sea la guerra, es un símbolo de decadencia, símbolo de pobreza, símbolo de lo No, profe, peor se que consideran puede tener esa guerreros, sociedad. profe. Gobierna una aristocracia militar, ¿me entiendes? Un grupo de guerreros. ¿Dónde se ubican? En la zona de Laconia, también llamada Lacedemonia, que es esta que está acá, mira, ve. Laconia, ¿ya ves? En la península del Peloponeso, que es todo, hay una parte que le pertenece a Esparta, que es Laconia. Una parte del Peloponeso, que es Laconia, ¿ok? Aquí, Esparta, río Eurotas, y acá está el famoso monte Taigeto, que establece incluso el límite natural con la otra región. ¿Y por qué este monte Taigeto es importante? Tú debes recordar esa historia donde se dice que todo niño nacido en Esparta era revisado durante sus primeros años. Ni apenas nacía lo revisaban para ver Si si ha era pie nacido... plano, si era fornido. Exacto, si ha nacido bien. Sí. Porque si Si no lo tenía botaban una... en un monte, creo, ¿no? Exacto, si tenía una malformación, si tenía un problema físico, Profe, un una cosa. defecto, automáticamente era llevado a Profe, la ¿y parte discriminaban si era alta, hombre o mujer? sea lo que venga, varón o mujer. Era llevado a la parte alta del monte Taigeto y tirado hacia un barranco. Se consideraba que aquel niño que nacía con una deformación, malformación o tenía un problema físico, significaría para Esparta un problema social. ¿Me entiendes? Un problema social. Otra cosa, como este pueblo es pueblo militarista y esclavista, los hijos de los espartanos son hijos de Esparta, no hijos de su papá y de su mamá. Por eso es que el Estado espartano podía tomar esa decisión. ¿Me entiendes? Podía tomar esa decisión. Y los padres lo tenían que aceptar. Dedicados a la agricultura, pero solamente los esclavos, los que eran aristócratas militaristas, eran los dueños de las tierras. Y como eran dueños de las tierras, ellos eran los hacendados, los que podían aprovechar todo lo producido. Rinden culto al dios Ares, quien es su protector. Su gobernante más importante, y eso recuérdalo, el gobernante más importante en Esparta, Licurgo. El gobernante más importante, Licurgo. ¿Ok? Licurgo. ¿Ya? Por si acaso. No lo vayas a olvidar a Licurgo, ¿ah? No lo vayas a olvidar a Licurgo. Por si acaso. Ya está ya. Ya sabemos dónde está. Ahora, ¿qué tenemos en esta parte? Vamos a tener, mira,
Cuando tú vayas allá a Esparta, estas imágenes vas a ver en sus paredes. Siempre de guerreros. Esto en las películas, series, incluso juegos de Play, los vas a ver así. De esta manera. Escudos y lanzas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran las clases sociales que había en Esparta? Clases sociales. Militarista, supongo. Claro, todos eran militares, de hecho, pero cada sector social, que eran 3, tenía su nombre. Espartanos o espartiatas. Espartanos o espartiatas. Ellos son la clase dominante. Son los descendientes de los dorios. Es el sector superior. Espartanos o espartiatas. Son ciudadanos libres. ¿Ok? Ciudadanos libres. Al centro de esa pirámide social, porque los espartiatas están en la cúspide, al centro están los... Profe, disculpe. Dime. Como decíamos, en segundo lugar, los periecos. Los periecos son denominados extranjeros. También son hombres libres, que se pueden dedicar al comercio, pagan sus impuestos, pero son extranjeros. ¿Y a quiénes se les llamaba extranjeros? Se les llama extranjeros a todo aquel que no era descendiente de los dorios. O sea, repito, los descendientes de los dorios, ¿qué son? Espartiatas o espartanos, son los ciudadanos de Esparta. Si tú no eres descendiente de los dorios, eres considerado extranjero. Si eres jonio, eolio, cretense, ¿no? De donde sea. Eres perieco. Perieco. Y en la clase baja están los ilotas. Los ilotas son los esclavos. Ilotas, esclavos. Ilotas, esclavos. Ahí está. Son los esclavos, son la clase sometida, son los pueblos que son invadidos por los espartanos. A todos los convierten en esclavos. Incluso los espartanos tenían una forma de poder conseguir esclavos o tal vez demostrarles quién manda. Había algo llamado las criptías. Las criptías era la cacería de esclavos. Soltaban 5 o 6 esclavos y de esa manera les decían que se vayan. Y después comenzaban a cazarlos. Un grupo comenzaba a cazar a esos esclavos. ¿Me entiendes? Tenían que cazarlos. El que lograba sobrevivir, bien, pero la mayoría no lograba sobrevivir. Era una forma de diversión dentro de lo que es Esparta. No te olvides que los padres en Esparta cuidaban a sus niños hasta aproximadamente los 7 años. A los 7 años ya pasaba a ser militares. Como militar, como verdadero espartano. Se le daba, ¿qué cosa? Espadas de madera, pesadas, para que desde niño comiencen a prepararse para la guerra. Eso era lo que sucedía. Ese es, ¿cómo se llama? Eso es las clases sociales. Espartanos, periecos, ilotas. Espartanos, periecos, ilotas. Espartiatas, periecos, ilotas. Epi. Acuérdate de eso. Epi. Y luego tengo las autoridades de Esparta. Las autoridades de Esparta. ¿Cómo es esta cuestión de las autoridades? Existe una oligarquía o grupo de poder que son los que gobiernan. ¿Ya? ¿Alguien tiene su audio ahí? ¿Prendido? ¿Ok? Entonces, oligarquía, grupo de poder. ¿Ya? Y ahora, ¿qué estructura hay? Y escúchame bien acá. Diarquía. O sea, en Esparta había 2 reyes que gobernaban. 2 reyes. ¿Está bien? Diarquía,
2 reyes. Ese es el poder, se puede decir a la actualidad, poder ejecutivo. Luego había la gerusia. La gerusia eran 28 ancianos que podían hacer leyes. La gerusia es una asamblea. Poder legislativo. Poder legislativo, correcto. Poder legislativo. ¿Entiendes? Luego existe la apella o apela, que es una asamblea popular. Entonces, profe, ¿eso también es un poder legislativo? Sí. Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia entre gerusia y apela o apella? La gerusia son los ancianos, son los más adultos, son los que hacen las leyes. ¿Y qué hace la apella? La apella son los más jóvenes, son ciudadanos, son adultos pero más jóvenes, y ellos se encargan en la asamblea de aprobar las leyes que han dado los de la gerusia. ¿Me entiendes? Lo que hacen el presidente de la República y los ministros. Si lo ponemos así nos podemos confundir. Tanto la gerusia como la apella es poder legislativo. Poder legislativo. Sino que la gerusia hace las leyes y la apella vota para su aprobación. ¿Me entiendes? Para su aprobación. Quien haría como presidente serían acá los 2 reyes. Este es poder legislativo. Poder legislativo. Discúlpame. Poder ejecutivo, disculpa. Lo que haría como presidente. Poder ejecutivo. Este poder legislativo hace leyes. Este poder legislativo aprueba las leyes que ha dado la gerusia. Es que los ancianos son los más experimentados. Por eso hacen las leyes. Y por último, ¿qué poder nos falta si este es ejecutivo y estos 2 son legislativos? Jurídico. Judicial, Judicial. correcto. Y el judicial son los éforos. Alcaldes. No. O los jueces. El juez. Correcto. Los jueces. Los que imparten la ley. Los jueces. Esos son los éforos. Los jueces. ¿Entiendes? Entonces, no nos vayamos a confundir. Esparta tiene un orden en cuanto a clases sociales y en cuanto a sus autoridades. Clases sociales, epi, espartanos, espartiatas, periecos y lotas. Y en cuanto a autoridades, diarquía, gerusia, apella, éforos. Diarquía, gerusia, apella, éforos. Diarquía, gerusia, apella, éforos. ¿Ya? Diarquía, 2 reyes, gerusia, asamblea de ancianos que hacen leyes, apella, asamblea popular que aprueba leyes, y los éforos, que son los jueces que dictaminan la justicia. Esto que acabamos de conocer es Esparta, dentro de lo que es Grecia. ¿Ok? Eso es Esparta, Grecia.